Noviembre de 2024, último ranking FIFA, y Ecuador, después de un largo tiempo, vuelve a estar arriba en el ranking. Puesto 24. Buena doble fecha, fuera de la altura. 6 de 6 en Guayaquil y Barranquilla. Dejando buenas sensaciones BKHS, por ahora, el mejor partido de visitante. Por eso, de nuevo se vio el debate y quería entrar en la discusión, porque hay cosas interesantes que exponer. Después de muchos años abajo en el ranking, donde llegamos hasta el puesto 70, luego de esa desastrosa eliminatoria rumbo a Rusia 2018, fuimos escalando, poco a poco. Hoy ya puesto 24, nos ha costado levantar. Estas eliminatorias hemos pasado por muchos cambios. Salida de Alfaro, 2 técnicos, una Copa América en medio. Después de todo, ya nos está dejando varias respuestas la selección, luego de Qatar 2022. Tenemos más certezas del futuro de la Tri. La mejor saga del continente es real. 2 partidos perdidos y solo 4 goles en contra. Terminamos el año terceros y con 3 puntos menos desde el arranque. La última doble fecha, un 6 de 6, victoria frente a Bolivia en Guayaquil y victoria histórica en Barranquilla, lo que abrió de nuevo el debate. ¿Guayaquil debe ser la casa de la selección? Se juega mejor en el llano. ¿En verdad es momento de dejar la altura de Quito? Pero si no lo sabías, la casa de la selección en la mayoría del siglo XX fue en Guayaquil, allá por 1962. El primer partido de clasificación fue en el Estadio Modelo. Y así, todos nuestros intentos clasificatorios para mundiales, del 66, 70, 74, se jugaría en ese estadio. Rumbo al Mundial, Alemania 74, se jugaría el primer partido de Ecuador en Quito, 1 de julio de 1973. 1-2 contra Uruguay. Guayaquil, siendo el epicentro del fútbol ecuatoriano en ese momento. Con el dominio del astillero, en esa década, los seleccionados que salían de ahí se sentían cómodos. Los siguientes años se iría rotando la sede, partidos en el Modelo y en el Atahualpa. Eventualmente llegaría al Estadio Monumental de Barcelona. El 3 de septiembre de 1989, la selección de Ecuador jugó por primera vez en este escenario, y fue un empate 0-0 contra Colombia. El juego correspondió a la tercera fecha del grupo 2 de las eliminatorias sudamericanas, rumbo al Mundial de Italia 90. Recordemos que antes las eliminatorias no eran como las conocemos. Pocos partidos, dividido en grupos, por eso la complejidad. Con la llegada del formato todos contra todos, la historia nos sonreiría. Todos conocemos la historia de cómo Dusan Drašković fue el que puso la primera piedra para la generación que nos llevó al Mundial. Luego, Pancho Maturana. Y el bolillo, en esa época sería donde Quito comenzó a gestar sus épicas. Rumbo a Francia 98 se disputaría por primera vez el formato todos contra todos, donde la Tri hizo una gran campaña de local, que por lo menos nos mantuvo en una pelea real por clasificar al Mundial. 8 partidos de local, 6 victorias, un empate, una derrota. Resultados históricos, como la primera victoria de nuestra historia, frente a Argentina o Uruguay. Eduardo, qué momento tan sublime. La buscaste permanentemente hasta que te llegó. Yo creo que sí, yo creo que esto es hermoso, ¿no? Después de ver un estadio lleno para este emocionante partido y luego conseguir un triunfo importante, yo creo que esto nos motiva y esperamos seguir de esa manera. En esta eliminatoria se jugaría 2 partidos en Guayaquil, frente a Bolivia y Perú. Aquí es donde marca el inicio de la nueva época dorada del fútbol ecuatoriano, tanto en clubes como selección. El bolillo vio esta generación de jugadores y como estaban adaptados a la altura, se llevó la selección a Quito. El cambio de localía de forma definitiva fue una de las razones de la primera clasificación mundialista de la Tri, que fue en 2002, justo la primera vez que jugó todos sus encuentros en la capital. Por eso nunca más volvió a la costa. Con equipos históricos logramos resultados y goleadas memorables. Rumbo a Brasil 2014, terminamos invictos en casa, cosechando 4 clasificaciones al Mundial. El fútbol ecuatoriano
ha estado en crecimiento desde la llegada del nuevo siglo, con sus aciertos y errores. Vemos los resultados, tanto en clubes como en la selección. Van de la mano, el talento humano, la formación de jugadores, la estabilidad y la profesionalidad de los equipos van dando mejores resultados y la tendencia va hacia arriba. Primero hablemos de la altura. Para muchos, un mito, pero en la actualidad sabemos con certeza que es una realidad. Y con estudios científicos tenemos una gran verdad. Conforme aumenta la altitud, los equipos locales anotan más goles y conceden menos, y por cada 1000 metros adicionales se incrementa la diferencia de goles por aproximadamente medio gol. Pero esto, además, se suman otros factores para determinar un resultado, como la técnica, táctica, climática, emotiva, condicional. La altura no determina el resultado, pero sí tiene una ventaja. De ahí el por qué. Por ejemplo, Bolivia no tiene los mismos resultados que Ecuador, tanto en clubes como en selección. Partiendo de lo dicho, desde las últimas eliminatorias rumbo a Rusia, surgió el debate de la localía, debido a que se perdió esa imbatibilidad en casa. Antes, la mayoría de seleccionados jugaban en el país, así generando una adaptabilidad fisiológica, es decir, ya sabían jugar con los efectos de la altura, muchos ya adaptados. Pero desde 2014 la cantidad de jugadores que salieron del país creció, y mucho, pasando de 3 jugadores en el exterior a solo 2 jugadores del fútbol local en la última convocatoria. En estas eliminatorias lo hemos sentido. Estadísticamente los resultados acompañan, pero futbolísticamente hemos visto cómo nosotros terminamos más cansados que el rival. Selecciones que vienen a encerrarse, goleadas en contra. Los jugadores hablando de cómo ellos también sienten altura. Y sobre todo, los áreas de revolución que nos dicen que estamos ya para dar el siguiente paso. La altura ha sido nuestro aliado por muchos años. Forma parte ya de nuestra cultura futbolera, el jugar en Quito, a las 4 de la tarde. No estoy de acuerdo que el éxito que tenemos actualmente sea gracias a la altura. Lo que estoy de acuerdo es en que debemos jugar más partidos en el llano, medirnos en condiciones naturales, más apegadas a lo que son una Copa América o Mundial. En unas eliminatorias donde clasifican 6 de 10 selecciones, no vería mal arriesgar un poco y no solo jugar en Quito. Los cambios no son malos. Ecuador ya lo hizo una vez. ¿Por qué no intentar otro